Hola, bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Vindictas Ciencias. Hoy hablaremos de la trayectoria de la científica mexicana María Elena Medina Mora, especialista en salud mental y adicciones, quien actualmente es la directora de la Facultad de Psicología de la UNAM. Comenzamos. Creo que hemos aprendido suficiente del tema de las drogas como para saber que sí es una enfermedad y que la cárcel no es una respuesta a las enfermedades. Podemos entender que no es un problema de voluntad, sino de incapacidad de la persona para dejar de usar una sustancia cuando ha desarrollado dependencia, porque su cerebro así se lo exige, así se sensibiliza, así se adapta a las drogas. Entender esto nos permite buscar alternativas para las personas y nos permite ver qué ocurre dentro de un contexto social muy complejo en el que no hay soluciones sencillas. Me parece que esta es una de las perspectivas que ha cobrado más visibilidad. Nos permite entender, además, cómo son los mercados, cómo es la disponibilidad de compra, cómo proteger a los adolescentes que no deben de tener acceso a las drogas, cómo proteger a los adultos que beben de más para que no lo hagan, para que disminuyamos la tasa de mortalidad por accidentes, para que podamos cambiar la perspectiva de la vida de muchas personas. En el estudio me acompañan la psicóloga María Elena Medina Mora. Bienvenida, María Elena. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias, al contrario. Y la psicóloga también, Claudia Raful, quien fue estudiante de la doctora Medina Mora. Bienvenidas las dos. Muchas gracias. Pues entrando en materia, María Elena, tú eres egresada de la carrera en psicología por la Universidad Iberoamericana, pero luego haces el doctorado en psicología social en la UNAM. ¿Nos puedes platicar qué estudia la psicología social? Pues quisiera darte un poco de contexto por qué escogí la psicología social. Yo entré a estudiar psicología por interés muy especial en trabajar con comunidades y quería estudiar algo que permitiera analizarlos, pero también trabajar y cambiar cosas, ¿no? Entonces me iba a entrar a la UNAM. La UNAM estaba de paro en ese momento, entonces me fui a la Iberoamericana. Y allá había muchísimo trabajo comunitario, que me gustó muchísimo y por eso regresé después a la UNAM. Hice la maestría en psicología clínica y cuando quise empezar a trabajar en las comunidades me di cuenta que no era suficiente lo que había aprendido, porque me faltaba todo este aspecto cultural, todo el aspecto social, toda la influencia del medio ambiente para poder entender cuáles eran los problemas y también poder ser empático con las personas, poder trabajar con ellos otras alternativas, y entonces fue que entré a estudiar psicología social. Entonces finalmente lo que estudia es justamente todos estos contextos, ¿no? En donde ocurre la conducta y donde ocurren el bienestar o las enfermedades, la resiliencia o ciertas vulnerabilidades. Y el primer año que estudié, el tema importante fue las variables psicológicas del cambio social. Entonces me di cuenta que había sido una elección muy apropiada. Ay, qué interesante. Variables psicológicas del cambio social. Wow. ¿En qué momento, Claudia, conoces a la doctora María Elena Medina Mora y decides, qué ves? Quiero que nos cuentes, ¿qué ves en su investigación o en su forma de ser, no lo sé, o en ambos, que dices, yo quiero trabajar con ella, quiero aprender de ella y me gustaría, según entiendo, que te dirija la tesis de doctorado o el posgrado fue en general? Pues la doctora ha sido mi mentora desde que yo salí de la maestría. Yo hice una maestría en adicciones, la estudié en Inglaterra. Y cuando yo estaba allá estaba todavía como un poco confusa en qué parte de las adicciones me interesaba más. Me fascinaba la parte de neurociencias, pero precisamente por estar en un contexto tan ajeno al mexicano, me di cuenta la importancia de la parte social. Entonces, cuando terminé la maestría, precisamente dije, no, pues tengo que regresarme a México para trabajar esto, ¿no? Y que además, desde estando fuera del país, me decían, pues es que, ¿qué estás haciendo acá? Si tienen en México tan buenas investigadoras, ¿no? Entonces, desde ahí empecé a familiarizarme con los estudios de la doctora. Y pues lo que hice fue mandar un correo. Entonces le escribí, le mandé un correo y desde ahí pues he empezado a trabajar con ella.
trabajé un par de años como su asistente de investigación en el Instituto Nacional de Psiquiatría y pues es una persona muy generosa, entonces es muy generosa con su tiempo, con sus investigaciones y yo todavía tenía inquietud de estudiar en algún otro lugar. Entonces, precisamente con esto también me apoyó para pues conectar con otros investigadores. Entonces estuve también estudiando el doctorado en Estados Unidos, pero nunca quise perder el vínculo con ella porque me interesaba siempre un poco como que juntar la parte que ella me estaba enseñando con algunas de las partes metodológicas que estaba aprendiendo desde la salud pública. Entonces, pues nunca ya perdí el vínculo desde ese momento. ¿En qué año estamos hablando? 2009, Okay. Desde 2009 y 7 de esos años estuve fuera. Entonces sí. Pero siempre en comunicación. Siempre en comunicación y también vinculando el trabajo, ¿no? Entonces también en mi tesis de doctorado, que era con población en Tijuana, pues también siempre me interesó que me apoyara desde su punto de vista, ¿no? De tener también esa perspectiva y que no fuera solo una perspectiva como desde fuera, ¿no? Porque pues yo tampoco soy de Tijuana, ¿no? Entonces como que necesitaba también tener como esta persona que también me ayudara a entender esta parte del contexto mexicano, evidentemente yo también siéndola, pero que lo estaba yo nada más manejando con gente que no era mexicana, ¿no? Y pues eso no me tenía tan satisfecha. Claro, necesitabas por supuesto esta retroalimentación de un especialista. Sí, sí. Muy bien, pues vamos ahora a ver una cápsula para conocer más de la vida y obra de María Elena Medina Mora y continuamos. El costo social del consumo de alcohol entre la población adolescente y la relación del uso de alcohol con las enfermedades en general han llevado a muchos países a implementar políticas para reducir el consumo de sustancias y minimizar su impacto entre la población adolescente. Entre las medidas tomadas en México están la definición de la edad mínima para comprar y consumir alcohol, la ley seca que se implementa bajo algunos horarios y circunstancias, y la aplicación del alcoholímetro. A pesar de esta implementación de medidas, el alcohol se encuentra entre las sustancias con un mayor índice de consumo. Ocupa un lugar importante entre los factores de riesgo para una muerte prematura. Datos de los Centros de Integración Juvenil del 2009 reportan que el consumo problemático de esta sustancia es la primera causa para acudir a servicios de tratamiento en la mayoría de los casos. El contexto anterior indica que estos esfuerzos han tenido poco impacto en los jóvenes, debido a que el uso del alcohol está profundamente integrado a algunas de nuestras costumbres sociales y hasta religiosas, lo que conlleva mayor tolerancia social y disponibilidad para que un adolescente adquiera o consuma alcohol. Asimismo, no existe una supervisión eficiente para la venta de esta sustancia a los menores de edad. María Elena, queremos conocer un poco más de tu trabajo de investigación. Sabemos que eres especialista en salud mental y adicciones. Y en un documento que encontramos vimos que tú decías, una adicción, vista desde la ciencia, es una enfermedad del cerebro. ¿Nos puedes platicar un poquito más de esto? Pues sí, digamos que cuando empezamos a hacer la investigación en este sentido, pues no había todavía mucho avance de las neurociencias. Sin embargo, había grandes investigadores ya en México trabajando sobre con modelos animales cómo es que estaban afectando las drogas. Y yo, que venía preparada desde el ámbito social, pues fue muy fácil encontrar como esa asociación. Y viéndolo desde la perspectiva social, el gran tema de las drogas es una incomprensión de lo que significa haber desarrollado una dependencia, de lo que significa tener una enfermedad. Se le considera como un vicio, se rechaza y se discrimina mucho a la persona que enferma. Desde luego hay un momento en que hubo una voluntad, pero cuando se enferman no es ya una situación de échale ganas, sino una situación de entiende cuál es el problema que has desarrollado, cómo está afectando tu cerebro, cómo se involucra todo lo social y entonces cómo puedes trabajar para vencer esta petición que te hace el cerebro de consumir más y más y más. Y eso hace que haya un estigma terrible contra las personas que tienen este problema. Y
uno de los elementos importantes que se desarrolló años después, porque yo empecé en esto en los 70s y en realidad el año del cerebro fue en los 90s. La tecnología nos permitió por primera vez ver a un órgano funcionar, porque fue el último órgano que se pudo ver, porque pues, se puede hacer una operación a corazón abierto, se pueden ver muchas cosas, pero el cerebro en realidad no se podía. Y entonces, a partir de la tecnología y a partir de entender qué es lo que iba pasando con la enfermedad, cómo iba evolucionando, pues fue posible entender por qué veíamos esas conductas en las personas y desde luego darle sentido a las intervenciones, ¿no? Porque las intervenciones funcionaban, pero entender por qué funcionaban de esta manera. Y entonces, a partir de eso, empezó el concepto de que la cárcel no era el lugar para que una persona se curara, ¿no? Una persona que estaba enferma, y que lo que necesitábamos era poder explicar qué les estaba pasando y darle su lugar en sociedad y su oportunidad de tratamiento, porque digamos este mismo rechazo a la persona pues hacía que no hubiera muchas alternativas de tratamiento. Y de ahí surgió este concepto de que es una enfermedad del cerebro. Ahora, por supuesto que es una enfermedad del cerebro que está mediada por el medio ambiente y que solo una pequeña proporción de las personas que abusan de sustancias llegan a desarrollar la enfermedad. La mayoría puede tener otro tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, los problemas de accidentes cuando se maneja bajo los efectos de algunas sustancias, pues tienen que ver con la percepción, con la habilidad de responder de una manera rápida ante una emergencia, pero no necesariamente tienen que tener una dependencia. Entonces, poder estudiar estos patrones de consumo, esta manera de usar las sustancias, permitió entonces entender que claro que hay un papel muy importante en el cerebro porque las drogas afectan a este órgano. Pero por otra parte también entender cómo el medio ambiente media y cómo de la modificación del medio ambiente también depende ayudar a una persona a salir del problema o a prevenir que no lo use, ¿no? Entonces ha habido como una controversia entre si es o no una enfermedad del cerebro. Hay personas que piensan que esto hace que se le quite responsabilidad a la persona, pues creo que sí, cuando se entiende, pero por otra parte, pues no es todo el uso, ¿no? Y hay muchos factores sociales que influyen. Claro. Entonces lo que hicimos fue investigar estos patrones de consumo, pues porque eso determina mucho cuál es el camino y qué es lo que está ocurriendo. Y en México, pues se consume diferente que en otros países, ¿no? Sí. Entonces ahí empezó la investigación importante porque, digamos, en la época en la que yo empecé a hacer estos estudios, se hablaba de todo este tema complejo de si había un gran problema o no de drogas en México. Y claro que desde la perspectiva de la violencia, del tráfico, del delito, de ser un país productor, de estar produciendo para otras regiones y tener toda esa presión de producción. En fin, había muchos elementos de eso, pero se sabía muy poquito de quiénes eran las personas afectadas, porque desde el punto de vista del consumo, el consumo era muy bajo. Desde el punto de vista social y delito, en fin, había un problema grave. Entonces, ¿cómo poder entender esos fenómenos interlazados, pero al mismo tiempo entender qué estaba pasando en el país? Entonces ahí fue donde empezamos y donde Claudia y yo nos encontramos. Ok, no, wow, ese es el principio de la historia, pero al mismo tiempo ya con unos resultados tremendos. Vamos a ir a una pausa y regresamos aquí al estudio para seguir platicando con María Elena Medina Mora y con Claudia Raful. Estamos de regreso aquí en Vindictas Ciencias y en el estudio me acompañan la psicóloga María Elena Medina Mora y la especialista en salud mental Claudia Raful, quien es colega de la doctora Medina Mora. Estábamos platicando sobre el consumo de drogas en nuestro país. Claudia, ¿nos puedes platicar cuál es la droga de mayor consumo en nuestro país? La de mayor consumo es el alcohol, ¿no? Si pensamos en las drogas desde las legales e ilegales, que pues esa es una división que hacemos a nivel internacional, ¿no? Siempre estamos pensando en todos los tipos de consumo.
Entonces, en México, pues la que más se consume es el alcohol, es la que causa más daño, más muertes, más accidentes. Sin embargo, si hacemos la división entre legales e ilegales, la más consumida, como en otros países, también es la marihuana. Otras maneras de hacer estos estudios es pensar en cuál tiene mayor impacto en la población, ¿no? De los que consumen, quiénes se enferman más o quiénes pueden morir más por sobredosis. Entonces no es nada más fijarnos en cuál es la que más se consume, sino cómo están dañando de alguna manera u otra las sustancias. Entonces desde ahí vemos que en los últimos 10 años ha aumentado bastante el consumo de metanfetaminas. Si vemos la encuesta nacional de adicciones, la más reciente, el consumo a nivel nacional es muy bajo, a nivel de hogares es del 2% más o menos de alguna vez en la vida, pero si vemos en poblaciones especiales que conocemos como ocultas o de difícil acceso, el consumo es mucho mayor y está causando mucho más daño porque desafortunadamente no hay tratamiento. Entonces ahí sí nos interesa más ver cómo reducimos los daños que están causando las metanfetaminas, siendo también un país productor de metanfetaminas, y también cómo prevenir el consumo, ¿no? La gente que llega a tratamiento ahorita, mucha es por metanfetaminas. Híjole. Digo, definitivamente el tema y la correlación que hay entre el ambiente en el que crecemos y si el cerebro nos da mayor oportunidad o menor de hacernos adictos a, por todos estos resultados que María Elena ha podido aportar a la ciencia en el campo, tienes una distinción que a mí me parece que pocas mujeres tienen esta distinción por este nivel de contribuciones. Eres miembro del Colegio Nacional. Solo hay 40 sillas ahí y tú la ocupas desde hace 16 años. En tus palabras, María Elena, ¿por qué estás ahí? Pues bueno, ha sido una experiencia desde luego riquísima y una oportunidad de compartir con otras disciplinas, con personas muy sabias, y eso ha sido realmente muy, muy rico. Yo digo que a uno le tocan cosas en la vida, ¿no? Claro que tienes que tener la capacidad, la trayectoria y el conocimiento, pero también estar en el momento adecuado y en el lugar apropiado. Yo entré al colegio cuando murió la doctora de la Fuente, que era una gran historiadora del arte y una gran persona. Y ella promovió que yo entrara cuando sabía que ella estaba por finalizar su vida. Siempre la admiré, siempre la quise y trabajé muchísimos años con su jefe. Entonces, pues eso hizo que después entrara mi currículum y que vieran que tenía las posibilidades y los requisitos para entrar. Y por eso entré, ¿no? Entonces yo digo, siempre es una combinación de suerte y de mérito. Y una combinación de que tienes que tener los elementos para que eso sea posible, porque de otra manera eso no pasa. Gracias. Vamos a seguir platicando, se nos está yendo el tiempo rapidísimo. Vamos a la última cápsula y regresamos aquí al estudio. El papel de las drogas. Las drogas coadyuvan a la reproducción del ciclo pobreza-dominio. Como consecuencia, para la familia representa un desembolso importante el que uno de sus miembros tenga este hábito, ya sea porque la misma mujer sea la que abuse o haya desarrollado dependencia a una sustancia, o más frecuentemente, sea el padre, el marido o los hijos los que presenten el problema, con lo que la carga recae en la mujer, quien se convierte en muchas ocasiones en el único sustento de la familia. El dominio se refuerza como resultado de ligas de dependencia que muchas mujeres desarrollan hacia el marido adicto o violento, lo que dificulta la ruptura de vínculos. Algunos autores han definido este proceso como codependencia, el cual se asume como un patrón de relación dependiente de la pareja, caracterizado por frecuentes estados de insatisfacción y sufrimiento personal, donde la mujer se encuentra enfocada en atender las necesidades de su pareja y de otras personas, sin tomar en cuenta las propias. Situación que está asociada con la negación del problema, un incompleto desarrollo de la identidad, la represión emocional y una orientación a ser la rescatadora de los demás.
Estamos de regreso aquí en Vindictas Ciencias y estábamos platicando que María Elena Medina Mora ocupa una de las sillas del Colegio Nacional. En tu discurso de bienvenida dices: encontré en el tema de las adicciones una ventana para estudiar a la persona y a la sociedad. ¿Qué has encontrado a lo largo de los años? Bueno, digamos, pensar por qué me dediqué a las drogas, ¿no? En realidad fue la invitación de una profesora que pues, se había formado, se estaba formando este centro de investigación en México, que no existía hasta ese momento. Había habido ya algunos estudios, pero no había un centro dedicado a esto. Y entonces yo entré y pues sí, me encontré que el tema de las drogas tocaba todos los elementos que me interesaba, creo que nos interesan, ¿no? Y que es toda la parte de las neurociencias, porque había pues el doctor Fernández Guardiola, que era un refugiado español, que había empezado a trabajar sobre este tema y todo su equipo, todo el ambiente social en donde empezamos a estudiar las cárceles, las poblaciones vulneradas, las mujeres, cómo afectaba a estas diferentes poblaciones. Y entonces encontré que tenía todo, ¿no? Que tenía también la prevención, el desarrollo de modelos de prevención y de tratamiento. Entonces juntaba todos mis intereses y pensé que entonces era un tema que me permitía unir todos estos elementos. Entonces empezamos a hacer las encuestas porque pues, en una visita del presidente de Estados Unidos, pues le preguntaron cómo estaba el tema de las drogas en México y en realidad se dieron cuenta que no había datos desde el punto de vista del consumo. Y mi jefe entonces se fue a hacer su maestría y me encargaron a mí el estudio de estos. Entonces me decía, bueno, yo tengo una maestría para irme a Estados Unidos, tengo una beca. Y bueno, yo quería irme. Y entonces él me dijo, pues quédate. Entonces le dije, pero yo no sé hacerlo, justamente por eso me quiero ir. Y entonces él me dijo, yo te voy a traer a los mejores profesores. Entonces empezó a traer con un convenio con Estados Unidos a las personas que estaban haciendo los estudios, ¿no? Y entonces se juntó, ¿verdad? Porque a mí me interesaban estas poblaciones de difícil acceso, cómo trabajar con los niños en situación de calle, cómo trabajar con pues las mujeres que llegaban a tener un problema de alcohol y cómo se portaban igual que los hombres, pero eran triplemente discriminadas, y cómo podíamos trabajar entonces en modelos que fueran para ellas, en personas que estaban en situación de estar en prisiones y en este tipo de instituciones. Y entonces cómo desarrollar todas las metodologías que no eran las tradicionales y cómo poder adaptar esas metodologías para ver qué era lo que estaba pasando, de qué se trataba, por qué si los finlandeses beben como nosotros teníamos muchas más muertes y muchos más problemas, y cómo todo el entorno social explicaba esa diferencia, ¿no? Entonces, pues así fue como empezamos con un grant cuando yo tenía 23 años para hacer un estudio de muchísima responsabilidad, pero al mismo tiempo tener estas instituciones que te albergaban, te apoyaban y te permitían hacerlo. Y creo que esa es la labor que nos queda a nosotros, ¿no? Formar a las jóvenes, apoyarlas, impulsarlas. Pues Claudia desde el principio tenía sus propias ideas, y entonces pues es cómo haces eso para que realmente por lo que luchaste cuando no había tantas mujeres haciendo esto, cuando era difícil por ser mujer o más difícil, lo que luchabas pues tuviera siempre alguien que tomara el camino, ¿no? Entonces. Pero además has encontrado otros roles para beneficiar a la sociedad con conocimiento. Sí, tu línea de investigación con este trabajo que te encomendaron de semejante tamaño, pero también actualmente eres la directora de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y no solo eso, sino que fuiste como por 10 años directora del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente. ¿Cuál ha sido tu mayor contribución? ¿Qué es con lo que te quedaste enteramente satisfecha estando en psiquiatría? Porque ya pasó, ¿no? Habiendo estado como directora de ese instituto. Pues no fueron fáciles, ¿no? Los inicios en ninguna de los dos, pues porque era ir en contra de muchas cosas, ¿no? De ser la primera mujer que era directora de un instituto, pero sobre todo que no era médico.
y que estaba muy orientada a lo social. A lo social. Aunque, digamos, siempre hubo la combinación de todas las áreas, ¿no? Entonces, pues, digo, la primera parte es porque es un gran reto, un reto que entonces me mueve, ¿no? Y me ayuda, no digo, no ha sido fácil, pero fue muy productivo. Y yo diría que encontrarse con gente que tiene muchísimo valor, encontrarse con, pues en el instituto, por ejemplo, para hablar rápido, con población que tenía una vocación de trabajar con poblaciones que sufren mucho, porque la enfermedad mental es una enfermedad de mucho dolor y de mucho rechazo, y los papás están muy solos, en fin. Y entonces encontrar toda esta población con una vocación de servicio verdaderamente impresionante y poder dirigirlos y poder innovar y que a ellos les gustara la innovación. Entonces todo eso fue muy interesante. Y en la facultad es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, te encuentras con gente tan valiosa, con tanta aportación al conocimiento, con pues, profesores que son capaces de dejar las vacaciones para poder ayudar a los alumnos, porque han sido momentos muy difíciles los que hemos vivido, con pues, todas esas cosas que son buenas y que hay que sacarlas, y luego con todos los retos de cómo enfrentar todas las cosas dolorosas del COVID, de las pérdidas, sí, claro, en fin, ¿no? Y entonces cómo se puede ir construyendo, claro, ¿no? Pero fácil finalmente no es. Se hace todo en comunidad y así es como salen mejor las cosas, ¿no? Aprendiendo unos de otros y aportando cada quien desde su trinchera. Así es. Hay muchísimo más que quisiéramos decir y abordar del trabajo, del impacto del trabajo de María Elena Medina Mora, pero bueno, tenemos que despedir el programa. Muchísimas gracias, Claudia, por haber enriquecido este homenaje a María Elena. Gracias, María Elena, por habernos acompañado aquí en Vindicta Ciencias. Y pues bueno, los esperamos en nuestro próximo episodio.